Cuando hablamos de Disney, todo el mundo en general lo asocia a una mascota, ni más ni menos que Mickey Mouse, el símbolo de toda una industria. Y por qué no, el personaje más famoso de la historia de la animación. Pero lo que sí no se sabe tan usualmente es que Mickey no fue el primer personaje que se tuvo planeado. Antes de él, hubo alguien que fue extremadamente popular en su época, y Disney lo perdió por completo. Quédense en este video para que sepamos la historia de Oswald, de Lucky Rabbit. Para entender esto, vamos a tener que viajar a los años 20. En esa época, Walt Disney todavía no era el gigante de la animación que conocemos al día de hoy. Su estudio apenas estaba comenzando y se trabajaba produciendo cortos animados para diferentes distribuidoras. En ese entonces, uno de los estudios más importantes del cine era Universal Pictures, siendo que esta entidad estaba interesada en producir una nueva serie de cortos animados. Y para llevar a cabo este proyecto firmaron un acuerdo con el joven estudio de Walt Disney, haciendo que en ese entonces naciera un nuevo personaje, un conejo con personalidad traviesa, expresiva y muy carismática. Ese conejo era Oswald, teniendo su debut protagonizándolo en el año 1927, convirtiéndose repentinamente en un éxito. Las audiencias amaban al personaje, y es que sí, Oswald tenía algo que lo hacía diferente del resto. Cumplía con los estándares que al día de hoy en las caricaturas son un ABC. Era muy expresivo, muy dinámico, y la fluidez de sus animaciones hacía que pudiese resaltar frente a otros estudios. Es parte incluso al día de hoy de las reglas de la animación cierta explosividad y deformación con los personajes, llevando a que, con el auge de ese entonces comenzaran a producirse muchos más cortos, haciendo que el conejo se volviese extremadamente popular. Durante ese entonces parecía que Walt Disney había finalmente encontrado al personaje que llevaría a su estudio al éxito, pero había un problema, uno muy grande. Sí, aunque Disney había creado al conejo, no era el dueño del personaje como tal. La explicación es la siguiente: los derechos pertenecían a Universal Pictures, y eso quiere decir que Disney dependía completamente de su contrato con el estudio. En 1928, el mismo Walt Disney decidió viajar a Nueva York para renegociar ese contrato. Su intención era pedir un presupuesto mayor para producir así nuevos cortos, pero cuando llegó a la reunión descubrió algo inesperado. Universal no solo rechazó su propuesta, sino que de paso le informaron que ellos ya eran los dueños de Oswald, y es que sí, no iban a alargar todo el éxito y el dinero amontonado por parte del personaje. Entonces llevó a un giro dentro de la negociación. Y es que si Disney no aceptaba las nuevas condiciones, simplemente iban a prescindir de ellos. Y lo que se volvió aún más trágico para ese entonces es que muchos de los animadores que trabajaban con Disney ya habían sido convencidos de cambiarse al nuevo estudio, haciendo que la situación se complicase con el panorama, teniendo a un personaje principal perdido, un contrato en el cual no podía flexibilizar y gran parte de su equipo cediéndose a la otra vereda. Después de esa reunión, Walt Disney regresó a California en tren. Había perdido prácticamente todo lo que había construido, pero durante ese viaje también ocurrió algo que cambiaría la historia de la animación. Disney decidió crear un personaje completamente nuevo, reinventarse como tal, y que esta vez sí sería suyo. Ese personaje era ni nada más ni nada menos que un pequeño ratón. Un ratón que con el tiempo se convertiría en el símbolo de todo un imperio. Señoras y señores, hablamos de Mickey Mouse. Para no perder el tiempo, Disney lanzó un corto que cambió toda la cuestión de la animación. Ese primer proyecto está titulado como Steamboat Willie, estrenado en 1928. Y no fue solamente Mickey la razón por la que hizo historia, sino que también fue uno de los primeros dibujos animados en usar sonido sincronizado de manera efectiva, ya que sí, mientras otros estudios todavía experimentaban con el cine sonoro, Disney estaba metiendo este tipo de proyecto revolucionario en la animación, y obviamente la repercusión fue totalmente inmensa.
haciendo que el ratón se convirtiese en una sensación mundial. Después de todo, era el personaje que había nacido tras perder a Oswald, y con el paso de los años, Mickey se convirtió en la cara de Disney. Y por el otro lado, Oswald the Lucky Rabbit fue quedando en el olvido. Durante décadas, el personaje siguió existiendo bajo el control de Universal, pero no tenía ni por lejos la misma popularidad. Para la mayoría de gente, Oswald simplemente desapareció de la historia, es como si nunca hubiese existido. Pero aún así, había un último baile que quería quedar como un giro inesperado, ya que casi 80 años después de perder al personaje, ocurrió algo increíble. En el año 2006, The Walt Disney Company finalmente logró recuperar los derechos del conejo, y lo llamativo también fue la forma en la que se lo llevó a cabo. Disney había negociado con Universal para obtener nuevamente al personaje, pero ofrecieron a cambio un comentarista deportivo muy famoso, Al Michaels. Disney permitió que NBC contratara al comentarista y a cambio recuperó los derechos de Oswald. Y una vez que trajeron de vuelta al personaje, Oswald volvió a aparecer en mercancía oficial, en parques temáticos y también en videojuegos. Uno de los más conocidos y que ya se ha hablado en el canal es Epic Mickey. En ese juego, Oswald aparece como el hermano olvidado de Mickey Mouse, una referencia directa a la historia real del personaje. Como conclusión, es obvio que Mickey Mouse es uno de los personajes más reconocidos del planeta, pero su existencia es un consecuente a una gran pérdida, y ese era el conejo, un personaje que alguna vez fue el mayor éxito del mismísimo Walt Disney y que terminó cambiando toda la historia de la animación. Y es que a veces los mayores éxitos nacen de los peores fracasos. Sin embargo, también me gustaría saber si alguno de ustedes tiene aprecio o vio también contenido donde se incluyese al conejo dentro del pasado. Déjenmelo saber en los comentarios. Y eso ha sido todo. Si les ha gustado el video, suscribiéndose, comentando y también compartiendo ayuda muchísimo en el canal. Obviamente que las sugerencias son siempre bienvenidas y voy a seguir trayendo contenido respecto a lo que ustedes digan también. Les ha hablado N. Hasta la próxima. Adiós.